Hablaremos hoy, accediendo a gentiles pedidos, ¿no?, de Leonardo da Vinci y el caballo de los Sforza. Ya conocen ustedes a la familia Sforza de Milán. La familia Sforza dominaba en Milán, así como los d'Este dominaban en Ferrara, los Orsini en Roma, los Medici en Florencia, etc. Leonardo da Vinci trabajó en la corte de Ludovico Sforza, en Milán, desde 1483 hasta 1499. Entre las obras de ingeniería y artísticas que desarrolló, vamos a hablar hoy de un monumento ecuestre en honor a la familia gobernante, los Sforza. Y vamos a ver lo que pasó, ¿no? Todo lo que tuvo que sufrir Leonardo para realizar este monumento, mejor dicho, para no realizarlo. La intención de levantar una estatua ecuestre era bastante antigua entre los Sforza. Es bastante antigua en la humanidad, ¿no? Desde que apareció la equitación. ¿Sabe que antes, en un principio de la relación entre hombre y caballo, parecía indispensable el carro? El montar fue algo que apareció después, ¿no? Pero ya cuando alguien montó un caballo, enseguida apareció ese motivo como fuertemente inspirador para los escultores. Así que ahí, más allá de la familia Sforza, una vieja tradición de estatuas de un tipo a caballo. Pero así como muchos tienen la idea de construir un quincho o de revestir sus casas con vidrio molido para que el sol se refleje en las abominables paredes, y de este modo los vecinos sientan un cierto de envidia, así como hay ese deseo de sobresalir entre las familias del Gran Buenos Aires, cuando esas familias son más poderosas y no son del Gran Buenos Aires sino de Milán y dominan una amplia región, entonces ya no se conforman con revestir las paredes de vidrio molido, sino que empiezan a necesitar una estatua ecuestre. Así que llamaron los Sforza a algunos escultores. El primero que tuvo esa idea fue Francesco Sforza, después Galeazzo, el que lo sucedió. Bueno, en realidad casi siempre eran, al menos en Milán y al menos en Italia, casi siempre eran condottieri, es decir, militares, tipos como Gattamelata de Narni o Coleoni o Caramagnola, aquellos mercenarios italianos que alquilaban su servicio, algunas casas, algunas ciudades. Ahí sí había muchas estatuas ecuestres. Pero Galeazzo Sforza quería inmortalizar a su papá y dice, bueno, no era muy militar que digamos, pero hágale un monumento ecuestre acá, ¿no? Llamaron a unos escultores, dijeron, hágale primero el caballo, que es lo que suele hacerse. Yo no soy en escultura muy ducho, pero me parece que primero se hace el caballo, ¿no? Sí. Es más fácil hacer primero el caballo y después el prócer. Aquí hemos hablado extensamente acerca de la relación que hay entre el prócer de una estatua y su caballo, a favor de algunos movimientos que ha hecho el jefe de gobierno Jorge Tellerman, que por ahí ha cambiado algunos próceres de caballo. Mire usted. Sí, esto no se sabe porque la gente presta bien poca atención a las estatuas de Buenos Aires. Sí. Pero algunos han indagado y por ahí algunas plazas tienen próceres nuevos. El caballo porque me mandaron a limpiar todas las estatuas y después se le entreveraron. Claro. Se le entreveraron. Cuando hubo que volver a reinstalarlas, por ahí el caballo de una plaza fue a parar a otra, incluso sobraron, faltaron caballos. ¿Faltaron caballos? Sí, sobraban próceres, de suerte que no sería extraño ver algunos, claro, en anca. Un enancabo, ¿no? Un prócer en ancas de otro, los dos arriba de un caballo, porque al redistribuir las estatuas le quedaron algunos caballos faltantes. Pero el primero que apareció
escultor y arquitecto que apareció como postulante fue Bartolomeo da Cremona, que en realidad era arquitecto y era el encargado de buscar escultores. Y le presentó a Galeazzo a uno que se llamaba Maffeo de Chivate, que pidió 2000 ducados, que era mucho, ¿no? Y prometió ejecutar el monumento con un jinete hecho de cobre batido, que parece que es un poco más, no más barato, más liviano. Después aparecieron los hermanos Mantegazzi, que eran unos orfebres de Pavía, y ellos ya tenían un proyecto con una estatua bastante pesada, con un bronce de un dedo de grosor. Bueno, las conversaciones se demoraban y Galeazzo se murió. Tanto se demoraron en la obra que Galeazzo se les murió. Y pasó a gobernar su hermano, Ludovico Sforza. Y inmediatamente se interesó por el asunto del monumento y dijo, no, vamos a hacer algo más grande que lo que quería mi hermano, ¿no? Así que búsquenme artistas verdaderamente capaces. Y por ahí apareció Leonardo da Vinci con una carta dirigida a Ludovico, y aquí la tenemos. Dice, ¿dónde está la carta? La carta de Leonardo. Emprenderé la ejecución del caballo de bronce, que será la gloria eterna y el homenaje eterno a la memoria de vuestro padre. Firmado Leonardo da Vinci. ¿Qué tono tenés? Bueno. Había también poetas que competían para hacer ese monumento, que eran los encargados de escribirle algo abajo. Veo que en todas las estatuas hay una inscripción debajo que dice algo, qué sé yo. Jamás encontré en la vida un ser más bellamente dotado que más se acercara al ideal de la perfección moral Mitre. Está en el monumento a Rawson ahí en la C. Pero bueno, le encargaron nomás a Leonardo, empezaron a hablar, a ver cómo iba a ser. Es curioso que Leonardo se presentara como escultor porque él siempre había desdeñado la escultura. Sostenidamente había discutido la supremacía de la pintura por sobre las demás artes. Y él decía que la escultura era un arte por completo mecánico, que engendraba sudor y fatiga corporal. Una idea parecida a lo de los griegos, ¿no? Que despreciaban un poco a los artistas en tanto que trabajaban con la mano. Así que lo banáusico, como ellos decían, era despreciable porque implicaba un trabajo. Leonardo decía que la escultura dependía de la luz exterior, que no tenía luz propia, como es el caso de un cuadro, y que además era incapaz de representar la transparencia. Y eso era una inferioridad muy señalada. Escribió Leonardo, y yo leo, aquí también tengo la carta, el texto de Leonardo. El escultor utiliza la fuerza de sus brazos y golpea y modela el mármol para hacer salir una figura que está allí encerrada. Interviene más el esfuerzo que el espíritu. Es curioso, esta es la primera, ¿no? La idea de que la figura ya está dentro de la piedra es una idea que han tenido muchos artistas, y principalmente el principal enemigo de Leonardo da Vinci, que era Michelangelo, ¿no? Él decía, non ha l'ottimo artista alcun concetto, quizás, o que la piedra ya no contenga en su interior. No tiene el mejor artista ningún concepto, ninguna idea que ya la piedra no tenga. Y él mismo decía que él sacaba lo que sobraba. Y a mí me dijo eso una noche inolvidable Vittorio Gassman. Me dijo que él, para componer un personaje, empezaba con una composición muy cargada y muy fuerte, y después le sacaba lo que sobraba. Pero es la misma idea, ¿no? La obra ya está en la piedra y el escultor solo saca lo que sobra. En realidad Miguel Ángel le contestó eso cuando mostraron el David, que era una piedra que se disputaban los dos. Leonardo solamente exactamente, para claro. Leonardo solo para molestar. Solo para jorobarlo, claro, porque no hubiera sido capaz de... No le gustaba tampoco. Claro. Bueno. Así que él decía todo esto de los escultores, pero se anotó igual y solicitó el encargo de la estatua ecuestre, asegurando que él era el único escultor capaz de hacer
un monumento como la gente, ¿no? Primeramente dijo se iba a ocupar del caballo, ya que parece que escuchaba este programa y oyó los consejos que acabamos de dar sobre la necesidad de hacer primero el caballo. Es una medida muy prudente, porque después el jinete más o menos lo acomoda. Sí, sí. Claro, le abre un poco más las piernas. Claro, le abre las patas, qué sé yo, sí, pero... El caballo hay que... Sí, el caballo, bueno. El caso es que le queda chico el caballo por ahí, bailando entre las patas del prócer, es horrible. Claro, pierde credibilidad el prócer. ¿Usted vio el monumento a Güemes? ¿Cuál es? El monumento a Güemes que está allá en Pampa y Alcorta. A ver, pero ese no lo tengo. La cabeza de Güemes es notablemente más grande que la del caballo. No, pero yo le recomiendo entonces... Yo le recomiendo que mire el monumento Urquiza, que está en Figueroa Alcorta y Sarmiento. Y dígame si vio alguna vez un caballo más feo que ese. Caballo hinchado de mío. Caballo gordo, panzón. Sobón. Sí. Fíjese, y yo voy a mirar el de Güemes, ¿eh? Sí. Voy a mirar el de Güemes. Pampa, ¿no? Sí. Pero está bien, claro, a lo mejor... es lo que le pasó. ¿Está seguro que no era el caballo de otro prócer? Por ahí es verdad lo que estamos diciendo de Tellerman, ¿no? Que se le confundieron los caballos y los próceres y le tocó a Güemes un caballo cuya cabeza es más chica que la de él, ¿no? Bueno, para destacar más a Güemes. Bueno, Leonardo empezó a ocuparse del caballo y ya después iba a pensar en el tipo cuando el caballo estuviera terminado. En realidad Leonardo tenía una pasión notable por los caballos y también por los jinetes, pero bueno. Cuentan que él mismo era un jinete extraordinario y que consideraba que los caballos eran seres semidivinos. Ahora bien, el primer problema plástico que se le presentó fue el de la postura del caballo. Leonardo lo había deseado galopando, naturalmente, pero como todos sabemos, cuando un caballo galopa no están las cuatro patas pisando, entonces es muy difícil hacer que apoyar el caballo para el escultor. ¿Dónde lo apoya? La estabilidad. Claro, se le cae el caballo. Lo pone ahí en una esquina, el caballo galopando, apoyado en una pata sola o en dos patas, yo qué sé, y por ahí se cae arriba una vieja y la tenés que parar por vos. El primer viento fuerte. Claro, se le viene. La forma más segura de esculpir un caballo, la más estable, es echado el caballo. O muerto incluso. Un caballo muerto es muy estable, tipo de costado y duro. Incluso si te sale cierta dureza en la escultura, como suele ocurrir, es explicable debido a la muerte del mencionado e infortunado equino. Por eso es tan fácil esculpir el caballo del sargento Cabral, ¿no? El caballo de San Martín, el caballo echado, ese es fácil, se sostiene muy fácilmente. Bien, también se puede hacer un caballo parado con el prócer tomando de la rienda, sin montar, ¿no? Claro. También tiene mucho apoyo. Sí, al lado. Pero bueno, el tipo Leonardo lo quería galopando. Se mandó unos dibujos que buscaban esa actitud dramática, estudió los caballos en los picaderos, se fue a dibujar al Palacio San Severino, el de Radio Rivadavia, y descubrió que los caballos que galopaban, o incluso que se encabritaban, eran mucho más hermosos y expresivos. Pero después de los dibujos empezaron los problemas. El erudito Luca Pacioli anotó las medidas del proyecto de esa escultura en el prefacio de su libro La Divina Proporción. Se refiere naturalmente a la proporción áurea de la que hemos hablado aquí, ¿no? El caballo medía 12 brazas, el diseño de Leonardo, más de 7 metros desde la pezuña hasta lo alto de la cabeza. O sea que era un flor de caballo, no era un caballo de tamaño natural, era un caballo agrandado. Y entonces calculó Pacioli, si se hacía de bronce, iba a pesar 7 toneladas. Caballo de 7 toneladas, 7 toneladas. Y era imposible, trabajando en esas dimensiones, hacer el caballo galopante que Leonardo quería. Para sostener esa masa, era necesario utilizar otro paso, otras marchas. Y entonces Leonardo diseñó un caballo al paso, era menos dramático que el anterior,
Por lo menos no lo hizo al trote, que es el peor de los pasos. Pero, según Leonardo, conservaría cierta fisonomía imperiosa, ¿no? Y convenció a Ludovico Sforza de que era conveniente elegir aquella calma. Lo que perdía en vehemencia diabólica, le dijo Leonardo, lo ganaría en dignidad apaciguada. Bueno, es más lindo dicho que visto, ¿eh? Como casi todo. Se aceptó el nuevo proyecto y Leonardo pasó de artista a ingeniero, ¿no? Porque en el papel todos los caballos se sostienen. Y había también que solucionar el problema de la fundición de semejante caballo. Leonardo había hecho una maqueta en arcilla y en verdad había que fundir de un solo saque, de un solo vaciado, una estatua de 7.000 kilos, no era una cosa pequeña. Ludovico escuchaba las palabras de Leonardo, pero también las calumnias de los enemigos de Leonardo que habían llegado hasta ahí y que decían, vas a ver que se va a caer, qué sé yo. Asustado ante un posible gasto infructuoso, Ludovico Sforza citó a su corte a los mejores fundidores de la región. Pero Leonardo los rechazó a todos y dijo, más que yo lo voy a fundir yo mismo. Funcionó. No hubo accidentes de cálculo ni fallas en el vaciado. Lo que falló fue algo que el artista no pudo calcular. Cuando él estaba haciendo el caballo, se anunció que se acercaban los franceses para invadir Milán. Y después se va con ellos. Y bueno, ya empezaron todo, la gente empezó a gritar, ¿por qué en vez de emplear 7.000 kilos de bronce en hacer un caballo, no hacen balas de cañón? Sí. La vieja discusión que siempre hay, ¿no? Con las obras todas del Museo del Louvre se podría resolver la pobreza de medio continente, qué sé yo. No es así como funciona la economía, por otra parte. ¿Quién va a comprar, por ejemplo, todas las obras? ¿Cómo se gestiona eso? Imagina, solo está preguntado, ¿no? Bueno, está muy bien. El gobierno francés, en un gesto de desprendimiento, dice, vamos a vender las obras todas del Louvre para atender a la pobreza del medio continente. ¿A quién se las vendemos? A Bill Gates, supongo. No, bueno, claro, bueno, pero ¿y entonces cómo? Claro, y ya otra vez. Pero ¿y entonces cómo? Las obras siguen ahí. ¿Cómo se gestiona que, ya que estamos con Leonardo, la Gioconda, por ejemplo, que está ahí en un descanso del Louvre, se convierta en alimento? No se convierte. No funciona así la economía. Los bienes son bienes y están ahí. Un bien es un cuadro de Leonardo. Otro bien es una cosecha de trigo. Después la gestión que hay en el medio no tiene nada que ver con por qué tener una biblioteca en el Vaticano si hay gente que se muere de hambre. ¿Qué se va a comer la biblioteca del Vaticano? No funciona así la economía. Funciona de otro modo que no viene al caso ahora decir, que además yo desconozco. Yo solo sé cómo no funciona. Que así no se puede resolver. Pero así no se puede. Eso lo sabemos. Bueno, el caso es que venían los franceses. Y Ludovico, el que había encargado el caballo, salió rajando. Huyó al Austria. Y claro, el proyecto se quedó ahí. Quedó el caballo. El caballo quedó fundido, no terminado, fundido. Le faltaba la terminación, le faltaba lijarlo al caballo, le quitaba lleno de rebaba por todas partes. Pero lo peor fue que los soldados de Luis XII, el rey de Francia, un rey interesante, también hemos hablado aquí de él, se empezaron a divertir utilizando aquel caballo, que naturalmente les llamó la atención, porque era un caballo muy grande, imagínense. Usarlo, digo, como blanco de tiro. Tiraban al blanco, decían, se vamos a tirar al blanco, un cañonazo. ¿Y a quién se le vamos a tirar? Al caballo de Leonardo. ¿Dónde vamos a hacer puntería? Llegamos a Milán. Bien. Y ahí estaban los d'Este. Estaba Hércole d'Este, que era de Ferrara. Él encargó a un enviado suyo, Giovanni Balla,
que negociara con los franceses la venta del caballo. Hércules había encargado también una estatua ecuestre a un artista de su corte, de Ferrara. Pero este artista se le había muerto antes de terminarla y dejó el caballo sin terminar, qué sé yo. Y Hércules pensó que el caballo, que había sido creado para Francesco Sforza, podría ser para él. Hércules, como era de Ferrara, era muy aficionado a los cañones, poseía la mejor artillería de Italia y talleres de fundición en donde podía continuarse con el proyecto del caballo, ¿no? En Ferrara siempre hubo grandes cañones. Un día vamos a hablar de eso y particularmente de aquel famoso cañón que tenía Alfonso d'Este, que fue marido de Lucrecia Borgia. Qué curioso, porque Lucrecia Borgia fue también mujer de un Sforza, de Giovanni Sforza, que era un tipo que no le había caído muy bien al papá de Lucrecia Borgia, que era nada menos que el Papa Alejandro, y entonces lo divorciaron de prepo. Lo acusaron de impotencia y lo divorciaron de prepo, y ahí quedó el tipo a los gritos en medio de Italia jurando que él no era impotente, qué sé yo, pero lo echaron igual, ¿no? Pero bueno, después se casó Lucrecia Borgia con Alfonso d'Este, y Alfonso se pasaba todo el tiempo con un cañón enorme que había diseñado. Parece que en Ferrara eran muy aficionados a los cañones, ¿no? Y Lucrecia sufría muchísimo porque el marido, en vez de dar cumplimiento al débito conyugal, estaba todo el tiempo con el cañón en la mano, apuntando para otro lado. Sí, apuntás mucho, pero le apuntaba al cura y le pegaba el campanario. Le pegás poco, dice. Bueno, entonces Hércules le dijo a los franceses: che, qué sé yo, quiero comprar el caballo. Pero le dieron larga a los franceses, dijeron que había que pedirle permiso al rey Luis, y el rey ni se enteró, y por supuesto no dio el permiso, hubo cuestiones burocráticas, y el caballo terminó ahí, derrumbándose solo. Primero fue un estorbo, después lo usaron como barricada o como para protegerse de las balas, después se desparramó, desapareció, y nunca más se supo de aquel caballo, ¿eh? Leonardo, muy desolado, pasó a trabajar un tiempo en la corte de Gian Giacomo Tribulzio, que le pidió para su capilla familiar otra estatua ecuestre, pero esta mucho más humilde, de tamaño natural, ¿no? Bueno, pero esa es otra historia, ¿no? La historia nuestra termina aquí. Es la historia terrible del caballo de Leonardo. Ahí en el libro de Giovanni Papini, que se llama Miguel Ángel, se habla con muchísima crueldad de este fracaso de Leonardo, una especie de lucha de celos que siempre hubo entre el Michelangelo y el Da Vinci. Y Papini, que después de todo había hecho la biografía de Miguel Ángel, tomó partido. ¿Por quién va a tomar partido? Claro, por Miguel Ángel. Que esté escribiendo sobre Miguel Ángel, que quiera ponga a favor de Da Vinci. Bueno, así que da cuenta de esta desgracia del caballo de Leonardo con una alegría. Papini se alegra de que el caballo no haya funcionado bien. Y esta es otra más de las obras de Leonardo que se ha perdido. Hemos dicho muchas veces aquí, o hemos dado cuenta del destino infausto de tantas obras de Leonardo, ¿no? La batalla de Anghiari, que pintó con una pared, y él inventó para hacer esa pintura una mezcla nueva, y no, se le chorrió toda. Se le chorrió toda porque creo que puso unas velas para que se secara, porque no se le secaba, y peor, porque se le derritió, una porquería. Y después, bueno, la última cena, que usted la ha visto, sí, que la construyeron en una especie de comedor que había ahí, ¿no? Sí. Claro, contiguo al comedor, como suele ocurrir, había una cocina, casi siempre hay una cocina. Pero se calienta. Y se le calentaba, empezó a calentar la pared, tanto calentarse la pared, se rajó la pared. Sí. Y después, parece que en una época utilizaban ese comedor como refectorio de unos soldados. Y los soldados, que son siempre gente muy aburrida, no tenían que hacer, le tiraban panazo a los apóstoles. Agarraron un pedazo de Marruecos y dice: voy 50 a que se lo acierto a Santiago. Y competían ahí los muchachos. Y después le hicieron una puerta
hay una puertita abajo que comunica la cocina con el comedor, como suele ocurrir siempre, más tarde o más temprano. Y tuvieron que cortarle la gamba, no sé qué apóstol. Y ahí anda el mundo entero, la UNESCO, dele ver a ver qué hacemos para que no se destruya la última cena que está ahí. Ha sido restaurada, ha sido cuidada, pero bueno, siempre está, mirame y no me toqué, ¿no? Sí. Y encima no se le pueden poner algunos productos que tienen que ver con para evitar el deterioro, porque generan brillos, y entonces esos brillos también ya conspirarían contra la obra. Claro, imagínese, si el tipo la pintó así, es medio patita. La hubieran dejado como estaba. Claro. Que la retocaron. ¿Para qué anduvieran tocando? Pero y no dejan tocar ya ninguna cosa. No. En Europa no puedes tocar nada. Ni sacarle foto. Ni sacarle foto. No se te ocurra sacarle foto a la Capilla Sixtina. Mira, a mí no se me ocurre de por sí, ¿no? Esa gente que anda ahí sacándole para arriba, que saca foto y no vivís. Claro. Pero no. En el Louvre también. Fotos que nunca miran después. Sacan fotos y nunca las miran. La guardan, no las miran nunca. Esas cámaras. Y bueno, pero hay gente que le saca fotos a la Gioconda que tiene un vidrio adelante que refleja todo, o sea, es imposible. Bueno, pero qué, bueno, más o menos, tampoco. Más o menos. No, la foto es la foto, la Gioconda, no es la Gioconda. Claro, es cierto. Pues también, no sé, pues se compra una lata de dulce de batata. Está bárbara ahí. Tiene la Gioconda en la tapa. Está buenísima. Se come el dulce. Bueno, así que... ¿A quién dedicar esta charla? Bueno, desde luego a Leonardo, ¿no? A Leonardo. Trabajó mucho, ¿para qué? Igual terminó bien la vida de Leonardo. Muy bien. Leonardo vivió en sus últimos años en la corte de Francisco I de Valois, ¿no? El rey de Francia, que lo tuvo allí, que fue su amigo. Era un rey interesante y lo protegió mucho y tuvo una vida acomodada, ¿no? El otro François lo estimulaba para que creara. Se encontró su Medici. Sí, encontró su Medici, el que no había tenido tanta suerte en ese sentido en Italia. Bueno, ¿con qué canción podemos ilustrar la historia del caballo de los Sforza y de Leonardo da Vinci? Hemos buscado en la discoteca canciones sobre caballos. En la música argentina casi no tiene otra cosa. No, claro. Canciones sobre caballos todo el tiempo. Es verdad. Si se trata de las canciones criollas y rurales, es el caballo como medio de trabajo, de transporte, como compañero. Y si se trata de canciones urbanas, se trata del caballo, naturalmente, como elemento para las apuestas. Se trata del tour. Claro. El hipódromo ahí. Los burros. Eso es dudar, ¿no? ¿Se acuerda lo que decía Borges? De que él decía que creía que el Corán era verdadero porque no nombraba. Porque no había camellos. Y que era algo tan natural que no nombraba. Claro, no había necesidad de nombrar. En cambio, ¿no? Hay caballos y en cambio, lo que pasa es que hay en el Corán y en todas las letras árabes una mayor riqueza en la descripción. El desierto de Arabia es, o nos parece a nosotros que está más lleno de cosas que el desierto de la Pampa. El desierto de Arabia, al menos el desierto literario de Arabia, admite palacios, admite oasis, admite prodigios, cuevas misteriosas con tesoros, admite genios, admite alfombras voladoras. La Pampa no admite absolutamente nada. Entonces es necesario, a la quinta cosa que nombraste, ya tenés que volver a nombrar a la primera. Y por eso es más necesario el caballo para la literatura argentina que el camello para el Corán.
De todos modos no está tan cierto que no haya camellos en el Corán, pero me parece extraordinaria la observación borgiana, y no es necesario. Lo que hace Borges es llamar la atención sobre el énfasis extranjero al describir, ¿no? Él o su propia madre, que también, según parece, era una buena observadora de las letras, decían que algunas letras argentinas, alguna literatura, estaba viciada de criollismo, que no era lo mismo ser criollo que ser criollista. El criollo no enfatiza, pero el criollista está todo el tiempo pensando en monturas, en talabarteros, en caballos, en pericones y en empanadas. En cambio, el que es criollo cuenta una cosa y puede pasarse varios días sin nombrar, sin recurrir al color local. Él decía que estaba claramente expresado que José Hernández no era un gaucho. Precisamente se esforzaba tanto. Se esforzaba, bueno, pero porque él tampoco tenía simpatía por el Martín Fierro, y sí la tenía por el Facundo. Bueno, escucharemos hoy una milonga urbana, es decir, milonga burrera. Es decir, evidentemente estamos hablando de caballos. Claro, de caballo en carrera. Hablando de caballos. Y me parece que el autor de esta milonga ha pensado en el caballo de Leonardo, en aquel caballo encargado por los Sforza. Claro, desde luego no lo ha dicho en la letra. No, para nada. Precisamente no hacía falta, precisamente para cumplir con ese precepto borgiano en que no hay que enfatizar. Ya al hablar de un caballo, ni siquiera dicen nunca caballo, o sí, por ahí lo dicen, ya es suficiente. Ya uno debe entender que estamos hablando de Da Vinci, de la familia Sforza, de Milán, de aquella atomización de Italia en aquellos siglos, de la posterior unidad italiana lograda por Garibaldi, de la invasión de los franceses, del rey Luis XII y también del rey Francisco I, y su sucesor Enrique II, y la mujer de Enrique II, que era Catalina de Medici, precisamente vivía en Florencia. De todo esto ¿habla? no habla la milonga, justamente. Esa es la habilidad del letrista, que omitió todos estos datos a propósito, para que nosotros entendamos ese esfuerzo, el esfuerzo de la omisión. Un esfuerzo no siempre reconocido por el público. A veces un artista dedica su vida a unas omisiones que desde luego no son advertidas. ¿Cómo advertir una omisión? ¿Cómo advertir una omisión? No hay modo. ¿Cómo terminar de leer, por ejemplo, la tragedia de Y de Ellery Queen y descubrir que se ha omitido al rey Carlos XII de Suecia? No hay manera. Claro, en cambio es muy sencillo advertir una inclusión. Sí, tiene razón. Yo he escrito todo un libro sobre eso, mejor dicho, todo un capítulo de un libro, pero omití luego el capítulo. Nadie lo advirtió. Nadie le preguntó. Sí. Bien. Escucharemos entonces Milonga Burrera en la versión de don Jorge Vidal. Adelante.